En el mundo de la música existen canciones que son complicadas. Tenemos en caso de baladas Al Triste de José José, Ayúdame a vivir. La Incondicional de Luis Miguel, La misma de ayer, la incondicional. Solo de Cristian Castro, y bueno, infinidad de canciones que son muy complicadas para un cantante promedio. Pero existe una canción que no está a nivel de ningún cantante, o más bien al revés, ningún cantante está a nivel de esa canción. Esa canción fue creada con un ordenador por allá de 1990 y tantos, y es la canción que sale en la película del Quinto Elemento. Tal vez por la miniatura identificaste cuál canción era, y si no, pues te hago un pequeño resumen de la misma. Resulta que El Quinto Elemento es una película de ciencia ficción que se desarrolla en el espacio exterior, y hay una escena en donde pasan a una cantante alienígena de color morado con tentáculos en la cabeza que canta una canción llamada Diva Dance, que básicamente vendría siendo la canción más imposible de cantar por un ser humano. Y en este caso vamos a hacerle un pequeño análisis a esa canción, y digo pequeño porque yo, que soy un simple humano que apenas estoy aprendiendo esto del canto, no estoy a nivel como para poder definir del todo lo que es esta canción y qué es lo que se hace en la misma, porque simplemente es una pasada musical. E igualmente vamos a reaccionar a un cantante que dicen por ahí, se rumora por ahí, que la ha podido cantar, o que al menos ha hecho la mejor interpretación de la misma canción. Ahora bien, sin nada más que decir, vamos a empezar con este pequeño análisis a la canción Diva Dance. La canción en sí dura más de 4 minutos, pero nosotros nos vamos a centrar en la parte más difícil, y esa parte solo dura poquito más de 1 minuto. Y esa parte que les menciono empieza desde aquí. Tal vez de entrada cuando la escuchamos decimos, pues no tiene mucha relevancia porque hay cantantes que pueden hacer eso. Y sí, en efecto, tienen razón. Pero conforme la canción va aumentando, también va aumentando su dificultad y sobre todo la dinámica en la que se maneja, que es bajar de volumen, subir de volumen y mantenerse siempre en notas súper altas y bajar a notas más graves. Ahorita lo van a ver. ¿Oyeron? En esta parte pasa de una nota un tanto, pues no muy grave, una nota aguda, pero sube a una todavía más aguda de lo que ya estaba. Y aquí se mantiene en un staccato y después se pasa a un legato, que es algo muy complicado. Y aquí sigue en un staccato. Se preguntarán ¿qué es un staccato? Pues básicamente un staccato es cuando estás en una nota y la vas cortando varias veces pero la mantienes en la misma. O igualmente puedes hacer una escala ascendente. Por ejemplo, un legato vendría siendo así. En cambio un staccato vendría siendo eso mismo pero con notas cortadas, por así decirlo. Perdonen mi voz, es que estoy enfermo, ya se los había comentado. Y esta canción es complicada por lo mismo, porque no solamente se basa en legatos, en subir de nota y bajar de nota, sino que las va cortando y las va manteniendo, cosa que es muy difícil, sobre todo estando en notas agudas. Si me va a salir un eructo, qué demonios. Y ahora, después de estar en notas super agudas, hacemos esto. Cosa que es muy complicada, es bajar más de una octava. Me atrevería a decir que incluso 1,5 octavas. Seguimos con los staccatos super complicados. Pasamos a notas más graves, a notas más agudas con staccatos igualmente. Y ese pequeño melisma
en un staccato es una pasada, es algo que, vaya, es casi que imposible de hacer. Y esta nota que acabamos de ver, o más bien esta serie de notas que acabamos de ver, es la más complicada de la canción. Es por lo que todos los cantantes cuando la están interpretando fallan. Es cuando se les va la voz, cuando no alcanzan las notas, cuando se les va el ritmo de la canción, porque si se dan cuenta no son notas que vayan pasando lentamente. Si fueran pasando lentamente, pues cualquier cantante lo podría hacer, obviamente con la técnica adecuada y llegando a esas notas. Más sin embargo, en esta parte pasan las notas muy rápido, casi que no puedes ni siquiera configurar tu garganta como para hacer esas notas. Volvámoslo a escuchar para que se den cuenta de lo que me refiero. Básicamente está aquí, sube, baja, vuelve a bajar, sube, baja y baja. Es algo que es muy difícil de hacer. Vaya, no, no puedo ni analizarlo. Y ese es un legato, lo que les acabo de mencionar. Empezar una nota grave y ir subiendo a una nota más aguda. Yo no lo puedo hacer porque estoy enfermo, entonces si lo trato de hacer me va a salir horrible, me va a salir asqueroso y no quiero dar más lástima de la que ya estoy dando. Escuchan esas notas pasar de notas más agudas a más graves, más agudas a más graves y estarse manteniendo así sin cortar ahora sí que tanto las frases, no tanto las notas, mantenerlas seguidas, pero a la vez hacer un ligerísimo corte. Si no, escúchenlo de nuevo. Se podría hacer que es una combinación entre un legato y un staccato, porque a pesar de que son notas seguidas se siente el cambio drástico en el cambio de las notas, ¿no? Yo diría que es por lo mismo, porque están en notas agudas y en notas graves, entonces el cambio es muy notorio, entonces se siente un poco el staccato, pero sobre todo esto se maneja en un legato, entonces es algo muy complicado de hacer, sobre todo como ya les mencioné, estar en notas agudísimas y bajar a notas graves, es algo que muy pocos cantantes pueden hacer. Y ahí se pasa de notas graves a una super aguda, que es muy difícil de hacer. Yo diría que solamente las cantantes sopranos y mezzosopranos podrían hacer. Y es aquí donde yo también me preguntaba, ¿qué cantante podrá hacer esto? Antes de que yo entrara en el mundo del canto, escuchaba esta canción y se me hacía algo un poco extraña. Cuando entré en el mundo del canto y la volví a oír, dije, ¿qué? Tal vez así como te quedaste tú. Pero resulta que hay un cantante por ahí, un tal Dimash, no sé si lo conozcan, que se supone que la puede cantar, lo más parecido. Entonces vamos a ver qué es lo que hace Dimash con esta canción. Espero y le salga bien, me imagino que sí, porque Dimash, aparte de tener 6 octavas, es un cantante muy versátil. Entonces vamos a ver qué es lo que hace Dimash con esta canción. ¿Su cara de qué? Eso está muy difícil. Pero me la voy a echar. Ahí va. Por lo que me doy cuenta, no sé si me esté fallando mi oído o no, pero Dimash está en, no sé si medio tono o un tono abajo de lo que vendría siendo la canción. Y se me hace extraño porque Dimash bien puede alcanzar esas notas agudas, al igual que en la canción. Más sin embargo, me imagino que se acomoda mejor en un tono más grave. Pero bueno, vamos a continuar. Y aquí ya subió. Impresionante.
Wow, le salió idéntico el staccato, idéntico. Bueno, sinceramente no me impresiona porque en otras canciones ya había visto a Dimash hacer esto. Más sin embargo, pues interpretándolo de este modo, en esas mismas notas, es algo que sí, pues, sí da mucho de qué hablar, ¿no? Es algo impresionante. Y él baja a notas más graves, obviamente a unas notas más a su estilo de voz de él, más de una voz de hombre. Las otras notas eran voces para una voz femenina, perdone. En cambio él lo hace en una voz pues más acoplada a él, que vendría siendo una voz masculina. Y sinceramente me sigue impresionando cómo puede seguir haciendo los staccatos de manera increíble y pasar a los legatos super ultra mega fácil. Parece que ni le cuesta, parece que es una canción sencilla. Les digo, tal vez cuando ustedes la escucharon por primera vez y no tenían conocimientos de canto, o a la fecha si no tienen conocimientos de canto se les haga una canción rara, e incluso sin mucho ¿cómo lo podríamos decir? Sin mucha, no diríamos que dificultad, porque obviamente cuando lo escuchas dices yo no alcanzo esas notas, pero pareciese que no es una canción que a un cantante profesional le costase. Pero créanme, hacer esto tienes que tener bastantes años de práctica y de conocimiento, algo así como ser Dimash prácticamente. Wow, hizo la nota parecida, pero como lo dije, es parecida, no es idéntica a la nota que, bueno, las notas que hizo la alienígena que vimos. Más sin embargo hizo un parecido lo más posible, pero como les digo, es un legato lo que hizo, no es bueno, o sea, lo que hace la alienígena también es un legato. Más sin embargo hace una pasada, es como un melisma con esas notas super agudísimas. Y en cambio Dimash lo hace parecido, pero no igual, lo hace muy parecido. Volvamos a escuchar para que vean. Sube y baja. En cambio la otra, digamos la otra alienígena, lo que hace es estar en una nota, sube, baja, baja, vuelve a subir y baja. En cambio Dimash sube y baja. No hace como que ese melisma, sino que simplemente baja. Y hace el legato ese de desde la nota grave hasta la nota aguda. Oh, y sube bastante. Cosa que es impresionante. Pero pues bueno, a Dimash yo creo que no se le dificulta mucho por lo mismo de que tiene bastantes octavas, bastantes notas en su voz. Entonces es relativamente fácil para él. Pero después sigue manteniendo ese staccato, cortando las notas pero igualmente manteniéndolas. No bajar desde una nota grave hasta una nota aguda cada vez que las va cortando, sino siempre estar en la aguda, en la aguda, en la aguda, pero irlas cortando un poquito. Wow. Y ahí lo tenemos, Dimash Kudaibergen cantando Diva Dance, lo más parecido posible. Yo creo que no habrá otra interpretación, me refiero a otros cantantes también, que puedan igualar a esta interpretación que hizo Dimash sobre esta canción. Es algo impresionante, ¿no? Sinceramente yo quería profundizar un poquito más en este tema, sobre todo en la canción de Diva Dance, la original, pero por lo mismo del tiempo y todo ese rollo me las tengo que ingeniar para hacer videos rápidos. Y lamentablemente tampoco tengo guiones, o sea, no tengo nada, o sea, ustedes no van a encontrar ni libretas ni nada, tampoco nada escrito en mi ordenador. Todo es espontáneo, esto se me ocurrió de la noche a la mañana, y por lo mismo de que también me habían comentado hace tiempo esta canción de Diva Dance, entonces se me hizo curioso porque, pues no sé, dije, ¿será que Dimash la pueda cantar esa canción? Y cuando escuché a Dimash desde la primera vez hasta ahora, me hice la especulación y dije, probablemente sí. Entonces encontré este video, lo vi solamente a la mitad y dije, de aquí tiene que salir un video, un análisis hacia las dos canciones, tanto hacia la Diva Dance interpretada por la alienígena azul, tanto para el grandioso Dimash.
Y pues bueno, sinceramente sí me impresionó Dimash. No me voy a cansar de decirlo, es una persona increíble. Me impresiona siempre cómo es que puede interpretar y su estilo de canto. Cómo es que este hombre no tiene límites ni barreras con su voz. Por ahí también me dijeron que ya va a dar un concierto en los Estados Unidos, su primer concierto en Nueva York. Y creo que desde ahí Dimash va a ser un boom. Si de por sí ya es un boom, se va a dar a conocer de manera increíble. Ya después, en vez de estar oyendo a los chicos del K-pop, no voy a mencionar bandas, simplemente chicos del K-pop, vamos a estar oyendo a Dimash en las radios. Y pues bueno, también espero y Dimash saque canciones en inglés, porque queriendo o no el inglés es lo que más pega. Y si Dimash saca canciones en inglés, va a ser algo increíble, ¿no? Porque lo tiene todo, tiene la musicalización, tiene la voz, tiene el estilo, o sea, este hombre tiene todas las de ganar, tiene que aprovechar eso. Y pues bueno, yo creo que ya lo está haciendo. Me agrada mucho esto de Dimash. Y vaya, sin nada más que decir, yo me despido. Muchas gracias por haber visto el video. Espero y me hayan entendido en mis explicaciones. Como les digo, son videos espontáneos que a veces no me da tiempo ni de analizarlos mucho. Es algo que me voy sacando ahora sí que de la manga, mediante los voy haciendo mientras los voy hablando. Pero espero y me hayan entendido. Ya está saliendo el sol. ¿A qué horas? Las 5 de la tarde. Y eso que estaba nublado, Pero bueno, espero también ya recuperarme de la gripe, porque ya quiero hacer análisis hacia otros cantantes. Y pues bueno, yo creo que para el momento en que suba este video ya voy a estar más que recuperado. Ya tengo 2 videos con este de Dimash. Espero también y los vean. Tal vez no hasta el final, pero que por lo menos se queden hasta el final del análisis que se le hacen a estos artistas. Sobre todo a Dimash, ¿verdad? Que son los videos que más se ven en mi canal. Y pues bueno, sin nada más que decir, yo les agradezco por haber visto el video una vez más. Y me despido, yo soy Porcayo. Nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.